Buenos días, queridos hermanos. Qué sorpresa tan grande, porque no sé por qué pensaba que hoy vamos a ser muy poquitos y está la iglesia prácticamente llena. La verdad es que es una gran alegría. Espero que os encontréis bien. Esta es la segunda vez en poco tiempo que me siento llamado a hablar acerca del amor de Dios. Hace unos meses comentábamos acerca del texto de Efesios capítulo 2, ¿no? Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en nuestros delitos y pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Y hoy me gustaría seguir profundizando en ese gran amor de Dios. Y me gustaría hacerlo con un texto del Antiguo Testamento. Éxodo capítulo 34. Yo sé que el título de la predicación, abundante en amor y castigador de culpables, nos causa cierta conmoción, ¿no es así? Nos incomoda un poco, hay algo que no nos encaja. No asociamos la idea del amor con la de ira y juicio, ¿no es así? Y sabéis, igual que nos pasa a nosotros, el amor de Dios revelado en las Escrituras cada vez se hace más incomprensible para nuestros contemporáneos. Esa es una de las razones por la que cada vez más nos cuesta predicar el Evangelio y que sea comprensible. ¿Y sabéis por qué? Porque vivimos en una época donde se ha manipulado la idea del amor a tal punto que prácticamente puede llegar a significar cualquier cosa. Se nos vende un amor popular, idealizado, hipersexualizado, efímero y deslumbrante, que arde con mucha fuerza, pero que se extingue demasiado rápido a medida que esas emociones aumentadas van desapareciendo. Un amor que afirma plenamente al ser amado, que tolera, por supuesto, cualquier tipo de comportamiento, porque lo contrario siempre es considerado como una manifestación de falta de amor. No exagero si digo que el amor es el nuevo Dios de nuestra era, la única religión válida aceptada por muchos. La afirmación bíblica de que Dios es amor ha ido desapareciendo para dar lugar a otra que es el amor es Dios. Y mirad, en oposición a ese amor un tanto adulterado, el amor de Dios revelado en la Escritura adopta siempre la forma de un pacto vinculante. Ya sabéis, el pacto del Sinaí, el nuevo pacto en Jesucristo. Porque de lo que se trata es de que el amor une y conlleva un compromiso de mantenerse junto al otro para su beneficio. Sean cuales sean las circunstancias cambiantes de esa relación a lo largo del tiempo. En el caso de Dios es siempre un compromiso para el beneficio espiritual, emocional y físico del ser amado. Sin embargo, este amor comprometido no está de moda hoy en día. Y nosotros, como cristianos, no somos inmunes a caer en ese sucedáneo de amor que nos vende esta sociedad consumista. Un amor que se ha convertido prácticamente en un sinónimo de sexo. Se recurre al sexo para generar el deseo y se nos insta a desear y, por tanto, a comprar. Este amor mal dirigido a las cosas creadas en lugar del Creador, obviamente está centrado en uno mismo. Es un amor egoísta, que llega incluso a cosificar a la persona amada, a convertirla en una cosa. Y es por todo esto, como he dicho, que el amor de Dios que se describe en la Biblia se hace muy difícil de entender.
Y no se entiende, como he dicho, porque se ha manipulado la idea del amor. Y corremos un riesgo muy grande de convertir a Dios en un ídolo en el que su amor lo tolere todo. Un Dios amable, reafirmante, incluyente, al que se pueda dejar cómodamente en un rincón para seguir adelante con nuestras vidas. Y mirad, a medida que nuestro mundo se desconecta paulatinamente de sus raíces cristianas, lo que nosotros como cristianos creemos acerca del amor y especialmente del amor de Dios va a sonar cada vez más desfasado, por no decir ofensivo a la mentalidad moderna. Solo el conocimiento de Dios a través de las Escrituras nos puede librar de convertir a Dios en un ídolo intrascendente en nuestras vidas. Hoy me gustaría compartir un texto de la Biblia que se encuentra, como he dicho, en Éxodo y es una de las primeras menciones acerca del amor de Dios en la Biblia. Vamos a leerlo. Permitidme un segundito. Voy a proyectarlo. Leemos. Nueva versión internacional. Para los amantes de la Reina Valera creo que se acerca más al significado, ¿no? Dice, pasando delante de él, proclamó, el Señor, Dios clemente y compasivo, lento para la ira y grande en amor y fidelidad, que mantiene su amor hasta 1000 generaciones después y que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, pero que no deja sin castigo al culpable, sino que castiga la maldad de los padres en los hijos y en los nietos hasta la 3ª y 4ª generación. Mirad, lo más interesante de estas palabras es el momento en el que fueron pronunciadas, justo al final del dramático, devastador episodio de la rebelión de Israel contra su Dios y la creación de un becerro de oro. Ya sabéis, cuando en ausencia de Moisés se ven abandonados y deciden construir un Dios que pueda hacerles progresar. Y el texto plantea toda una serie de preguntas acerca del amor de Dios. ¿Qué significa que Dios ame a su propio pueblo apóstata? ¿Cómo se puede entender el amor de Dios con el castigo? ¿Es que no son dos cosas mutuamente excluyentes? Y sobre todo, ¿no os parece que el amor de Dios expresado aquí en Éxodo choca frontalmente con las concepciones modernas sobre el amor que encontramos en nuestra sociedad? Un amor que no juzga a nadie, un amor incondicional, benevolente, tolerante, permisivo. En definitiva, ¿cuál es la imagen del amor de Dios que se nos presenta en este texto? Como he dicho, para entender bien este pasaje sobre el amor de Dios, tenemos que entender el relato de la rebelión y apostasía, como se suele decir, de Israel y el becerro de oro. También la intercesión de Moisés y, por último, el restablecimiento de la promesa por parte de Dios. A ver, según nuestros ojos modernos, el episodio, o el incidente, mejor dicho, del becerro de oro nos parece curioso en muchos sentidos. ¿Por qué se produjo aquella rebelión súbita del pueblo contra su Dios? ¿Puede ser que Dios tuviera una reacción un tanto exagerada con su ira inicial y su decisión de destruir? ¿Cómo se puede considerar amorosa una reacción semejante? Debemos entender que en última instancia los actos del pueblo están motivados por su incapacidad de creer que Yahvé mantendrá su promesa.
desconfían, sienten que están solos y que por tanto tienen que actuar en consecuencia antes que esperar en vano. Además, ya sabéis que Moisés era el único intermediario entre Dios y el pueblo. Y claro, su larga e inesperada ausencia perfectamente pudo provocar en Israel un ataque de pánico. ¿Qué vamos a hacer ahora, abandonados en este desierto? Vamos a leerlo. Éxodo capítulo 32, versículos 1 y 4. Al ver el pueblo que Moisés tardaba en descender del monte, ellos se congregaron ante Aarón y le dijeron: levántate, haz para nosotros dioses que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés, el hombre que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. E hizo un becerro de fundición, modelado a buril. Entonces dijeron: Israel, este es tu Dios que te sacó de la tierra de Egipto. En estas palabras encontramos el intento de justificar la decisión de hacerse un Dios que vaya delante de ellos. Y fijaos, porque lo peor de todo es que a ese Dios, a ese becerro, le atribuyen el mérito de haberles sacado de Egipto. Recordad que cuando Dios establece su pacto con el pueblo de Israel, todo se sustenta sobre la base de: yo soy el Señor tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Y ahora Israel reescribe la historia y de paso cambia el objeto de su lealtad. Cambian el pasado para que encaje con su agenda del presente. También es muy significativo que el oro que llevaban encima para construir, recordad, el arca del tabernáculo de Yahvé, lo fundan para construir el becerro de oro, con el propósito claro de reemplazar a Yahvé por ese Dios que habían fabricado con sus propias manos, para construir un Dios de quien poder depender en el presente. Es casi imposible sobreestimar el rechazo de Yahvé por parte del pueblo. En una serie de actos acelerados, 1, han negado completamente el fundamento del pacto con el Dios que los salvó. 2, han transgredido los 2 primeros mandamientos. Y 3, al hacerlo han dado la vuelta a toda la historia del Éxodo y han anunciado una declaración de independencia de Dios. Se han inventado intencionadamente un nuevo Éxodo, incluyendo sus propios dioses, y ahora parodian la adoración que Dios les había revelado y ordenado y hacen lo propio con el becerro de oro. El temor de Dios se ha evaporado y actúan como si Dios no existiera. Y con estos actos se completa la apostasía de Israel, que no puede ser más amplia y más profunda. El rechazo por parte de su pueblo de la obra de salvación de su Dios. La pérdida de confianza en su promesa, en su provisión. Su desprecio hacia sus mandamientos. La celebración de una falsa adoración y su arrogancia al pensar que pueden progresar gracias a dioses fabricados por sus propias manos. Evidentemente, su apostasía ha anulado el pacto. No solo es que lo haya anulado, es que lo ha hecho saltar por los aires. Y a este respecto, el acto de Moisés de romper las tablas de la ley es altamente simbólico de una realidad espiritual. Lo que está en juego a continuación es saber si la apostasía de Israel supondrá el fin de esta nueva nación escogida para cumplir con los propósitos de Dios. Es decir, ¿cuál va a ser la respuesta de Dios ante semejante acto de apostasía? Esta es la pregunta que flota en el aire en los diálogos entre Dios y Moisés. Y para comprender bien la respuesta de Dios tenemos que seguir muy de cerca esos diálogos, porque Dios va a revelarle a Moisés cómo es Él, cómo siente.
El pasaje nos dice, tal vez con cierta ingenuidad, que Moisés persuade a Dios para que se aparte de su decisión inicial de castigar a Israel como se merece por su transgresión del pacto. Este castigo, recordad, supondría su destrucción absoluta, concluyendo así la promesa y dando pie a un nuevo plan de comenzar de cero con Moisés, como si fuera un nuevo Abraham. Y en estos diálogos podemos trazar una línea en las respuestas de Dios, que van desde la ira inicial hasta un juicio provisional, hasta el restablecimiento de la promesa de la tierra, te daré la tierra, pero yo no iré contigo, el abandono de la presencia divina. Y finalmente, Dios establece un nuevo acuerdo, un nuevo pacto con ellos, aceptando todas las peticiones de Moisés. No podemos entrar en mucha profundidad, pero al menos me gustaría destacar 3 temas que me parecen especialmente relevantes acerca del amor y del juicio de Dios. Primero, si bien el futuro de del pueblo como un todo seguía pendiendo de un hilo, Moisés ascendió al monte para tener un segundo diálogo con Yahvé, esta vez para ofrecerse a sí mismo como sacrificio expiatorio por el pueblo. Una oferta que Dios rechaza. Un mero hombre no puede expiar por los pecados de todo el pueblo. Vamos a leerlo. Éxodo 32, 31 al 33. Entonces volvió Moisés a Jehová y le dijo: te ruego, pues este pueblo ha cometido un gran pecado, porque se hicieron dioses de oro, que perdones ahora su pecado. Y si no, ráeme ahora de tu libro que has escrito. Y Jehová respondió a Moisés: al que pecare contra mí, a este raeré yo de mi libro. El ofrecimiento de Moisés como expiación. Segundo, vemos la importancia que tiene en todo el relato el tema de la presencia de Dios. La presencia de Dios. En determinado momento, cuando Dios renueva la promesa de la tierra, te daré la tierra prometida, fijaos lo que le dice a Moisés. Leemos. Éxodo 33, 3. Y yo enviaré delante de ti el ángel, y echaré fuera al cananeo y al amorreo, al eteo, al fereceo, al heveo y al jebuseo, a la tierra que fluye leche y miel. Pero yo no subiré en medio de ti, porque eres pueblo de dura cerviz, no sea que te consuma en el camino. Esta es una noticia devastadora, como cuando a un cónyuge infiel se le dice que, a pesar de su esperanza de reconciliación y de un nuevo comienzo, la relación se ha acabado. La confianza se ha roto por completo y no se puede volver a forjar. Lo único que queda es determinar los términos de la separación para que cada uno pueda seguir adelante con sus vidas. El pueblo se lamenta grandemente porque la retirada de la presencia de Dios supone el final de la historia de Israel. Sin embargo, un diálogo posterior da como resultado un segundo cambio de propósito por parte de Dios. O así se nos hace ver. Moisés le pide que recuerde que esta nación es tu pueblo. Dios le responde entonces a Moisés en singular: mi presencia irá contigo y yo te daré descanso. Pero Moisés insiste e insiste en su petición en plural. La presencia de Dios. La presencia de Dios es justamente lo que hace destacable a Israel, porque sin su Dios no son nada. Dios está complacido con Moisés, así que finalmente acepta lo que éste le pide, de que les acompañe, de que vaya con ellos.
Y tercero, la respuesta de Dios manifiesta una gracia y una compasión que conducen finalmente al perdón y a un nuevo comienzo. Estos diálogos llegan finalmente a una ratificación formal y gloriosa de un nuevo pacto. Moisés es testigo de la entrega de ese pacto, ¿verdad?, con nuevas tablas de la ley, que es la manifestación de la bondad de Dios. Podemos decir casi que esta segunda elección de Israel es incluso una evidencia mayor de gracia y de compasión, porque conduce al perdón a pesar de la rebelión intencionada. Y así es como llegamos al texto trascendental, donde Dios hace la autorrevelación de su ser, ¿no? Revela su naturaleza esencial. Vamos a leerlo otra vez. El Señor es Dios clemente y compasivo, lento para la ira y grande en amor y fidelidad, que mantiene su amor hasta 1000 generaciones después y que perdona la iniquidad, perdona el pecado, perdona la rebelión, pero que no deja sin castigo al culpable, sino que castiga la maldad de los padres en los hijos y en los nietos hasta la 3ª y 4ª generación. Este es el ser esencial de Dios. Abunda en amor y ofrece este amor a miles y miles de otros. El término hebreo que se usa es Hesed. Hesed. Es una de las palabras más significativas de todo el Antiguo Testamento. En castellano no existe una traducción, un equivalente sencillo, pero con todo el más frecuente es el amor. Una posible traducción sería amor inquebrantable. Hesed transmite el sentido de una relación profunda, a menudo sellada mediante un pacto. Un pacto se mantiene solo si las dos partes se comprometen entre sí. Pero esto no quiere decir necesariamente que la relación sea formal y fría. Porque una relación caracterizada por Hesed es una relación siempre de amor, de buena voluntad, de lealtad, de afecto, cariño, fidelidad. El Hesed de Dios significa que será lento para la ira, que su naturaleza esencialmente amorosa significa que no es irascible, que no es impredecible. Aunque pueda seguir airándose contra el pecado y su capacidad destructiva sobre el ser humano, y pueda llegar a actuar mediante juicio, este es casi su último recurso, y por supuesto no es algo en lo que se goce. Pero hay una parte de este texto que nos causa especial conmoción, ¿verdad? Concretamente la expresión castiga la maldad de los padres en los hijos y en los hijos de los hijos hasta la 3ª y 4ª generación. La idea del castigo, especialmente la que es intergeneracional, conmociona nuestra mente porque no estamos acostumbrados a asociar la idea de amor y de juicio, ni de ira. El Antiguo Testamento, sin embargo, no tiene estos reparos, especialmente porque la ira de Dios nunca es arbitraria. Y su amor no implica que tolere la maldad y el pecado. Así que, ¿cómo debemos entender la aparente injusticia del hecho de que las generaciones posteriores sean castigadas por los pecados de sus antepasados? Bueno, pues de entrada, esta es una malísima interpretación. Sabemos por el resto del contexto de la Biblia que los hijos, especialmente por el libro de Ezequiel, que los hijos nunca pagan por los pecados de los padres, nunca. En este texto hay un sentido más amplio de responsabilidad colectiva de Israel. La obediencia del pueblo traería bendición no solamente a la generación fiel,
sino también a las generaciones posteriores, ¿verdad? Y de igual manera, la desobediencia, la maldad, seguida de un posible juicio por parte del Señor, tendría consecuencias graves, no solo para los que hacen la maldad, sino para sus sucesores. Entendamos el contexto cultural en una época en la que varias generaciones vivían juntas, hasta 3 y 4 generaciones. La desobediencia de los padres influía para mal en los hijos y en los nietos. Ese es el sentido de esta frase. La maldad y el mal testimonio arrastraba a más de una generación. De ahí que Dios diga que visita la maldad de los padres hasta los hijos, hasta los nietos, etc. Por esa razón. Pero con todo, lo maravilloso de este episodio no es la ira de Dios. Si pensamos eso es que no lo hemos entendido. Lo maravilloso es cómo esa ira y ese juicio que es potencialmente devastador queda apartado a un lado. El texto nos transmite la buena noticia de que el Gesed de Yahvé, el amor de Dios, atempera su juicio justo, trayendo renovación y perdón. Su compasión y su gracia sobrepasan con mucho el impacto y la trascendencia que ha tenido la apostasía y el pecado, la rebelión intencionada de Israel. Por tanto, el amor de Dios hace que la ruptura del pacto, que es lo que correspondía a la deslealtad, a la infidelidad de su pueblo, no se produzca, con todas las consecuencias que esto tendría para la historia de la redención del mundo por parte de Dios. Y todo esto sirve para decir que el amor constituye la columna vertebral de la historia del Antiguo Testamento y, por supuesto, del Nuevo Testamento. El amor de Dios. Porque aquí, en Éxodo, el amor de Dios sobrevive incluso a la prueba más dura, la infidelidad, el desprecio, el rechazo, la deslealtad de aquellos a los que ama. El amor de Dios continúa, a pesar de tener todas las razones inimaginables para dar a Israel por perdido, considerar una causa perdida. Me gustaría terminar con algunas aplicaciones que para nosotros tiene este amor de Dios que descubrimos en Éxodo. En primer lugar, el amor y la adoración. ¿Cómo debe movernos este amor de Dios a la adoración? Mirad, en Éxodo 34, así como en el resto de la historia del Antiguo Testamento, el amor de Dios siempre es una buena noticia que da vida. En otras palabras, sin el amor de Dios a lo largo de la historia de Israel, este hubiera alcanzado un final catastrófico al pie del monte Sinaí. Sin el amor de Dios, Israel nunca hubiera regresado del exilio babilónico. Sin el amor de Dios no hubiera habido territorio, no habría habido pacto, no habría habido futuro, ni reyes, ni profetas, ni Mesías, ni salvación por medio de Jesucristo. Y esto nos enseña una gran lección de cómo es Dios. La justicia sola, sin amor ni perdón, supone la disolución inevitable de cualquier relación. Por no hablar ya de la que mantiene un ser infinito, perfecto y trascendente con un pueblo infalible y pecador. El juicio por sí solo, por muy justificable que sea, no deja espacio para tratar con la realidad de nuestro fracaso y nuestro pecado. ¿Lo entendéis? Tú y yo, como Israel, tenemos miles de relatos de caídas. A saber cuántos becerros de oro nos habremos fabricado, ¿verdad? ¿Cuántas veces habremos desconfiado de Dios y de su provisión? ¿Cuántas veces habremos justificado actos que eran injustificables?
Pero el hecho de saber, como dice el libro de las Lamentaciones, que las misericordias del Señor jamás tienen fin, debe movernos a inclinar nuestras cabezas y adorar con gratitud y temor reverente. El amor de Dios y la adoración. Segundo, el amor de Dios y la práctica del arrepentimiento. Uno de los episodios más fascinantes entre Dios y Moisés es aquel en que este último ofrece su vida como expiación por el pecado del pueblo, una oferta que Dios rechaza, dado que, como dice, la culpa y el juicio debe recaer en aquellos que se rebelan. Pero esta primera gran caída de Israel ya pone encima de la mesa algo muy interesante, y es si sería posible expiar el pecado del pueblo de alguna manera. Resultó evidente que la vida de Moisés no era expiación suficiente. Poco después llegaría el sistema de sacrificios, ¿verdad?, donde se ofrecía un cordero inocente y sin mancha como ofrenda por los pecados, representando gráficamente la realidad del pecado y la bendición del perdón de Dios. Un perdón de Dios, siempre que hubiera un arrepentimiento auténtico. Obviamente todo esto no hacía más que presagiar a alguien mucho más grande que Moisés. Y aunque a Dios le agrada a Moisés, no se puede comparar con su propio Hijo, al que ama, en quien tiene complacencia. Jesús será el que voluntariamente ofrezca su vida para sobrellevar las consecuencias de nuestro pecado, la separación inevitable de Dios, con una vida que será la expiación sacrificial perfecta por el pecado. Pero la historia guarda todavía un giro más, ¿verdad?, en el que la muerte no tiene la última palabra, será derrotada por la resurrección de Jesús. Mirad, Dios ha llevado su Gesed abundante a su máxima expresión, a la manifestación suprema de su amor y compasión por el pecador. El envío de alguien mayor que Moisés, un intercesor mayor, un profeta mayor y una expiación infinitamente superior. Dios no ha cambiado. Su respuesta ante el juicio y el pecado sigue siendo la misma, de ira y de juicio. Pero por otro lado, la buena noticia es que por medio de la fe en Jesucristo hay vida nueva, perdón y un nuevo comienzo. Y por consiguiente, como cristianos, ya no vivimos con temor a la aniquilación total cada vez que pecamos. Pero ciertamente sí se nos llama a imitar a Israel en la práctica del arrepentimiento y volvernos cada día a la cruz, al amor de Dios revelado en esa cruz, sin el cual estaríamos perdidos y no tendríamos esperanza. El amor de Dios y el arrepentimiento. Tercero, el amor de Dios y el juicio. ¿Verdad que es positivo saber que Dios es abundante en amor, compasión, gracia, paciencia, perdón? ¿Quién se opondría a tal afirmación? Porque si Dios es amor, ese amor terminará por desbordar hasta nosotros. Nos aceptará, hagamos lo que hagamos. Nos permitirá vivir nuestra vida como nos dé la gana. Desarrollar al máximo nuestro potencial. Nos lleve donde nos lleve. Amar de la manera que queramos. Tener relaciones del tipo que sea. Legitimará tanto nuestros deseos como nuestra conducta. ¿Es así? Dentro de nuestra cultura occidental, pocas cosas se atreven a interponerse en el nombre del amor, incluyendo a Dios. Se ha manipulado el concepto del amor de tal forma que el amor se equipara a tolerancia acrítica,
a la aceptación y afirmación de nuestras pasiones, deseos, anhelos y conducta. Es una teología muy en boga hoy en día, una teología sin la caída, sin el pecado, que da por hecho que los seres humanos no necesitamos ningún tipo de transformación, sino solo necesitamos que se nos ame y se nos conceda libertad. Pero nos olvidamos que el juicio de Dios es inseparable de su amor. Aunque nos pueda parecer una contradicción de términos, mirad, en primer lugar, el juicio de Dios no es una reacción descontrolada de Él, sino que es una consecuencia del pecado humano. Y especialmente, fijaros, el pecado de su propio pueblo. El juicio de Dios aquí en Éxodo recae en Israel. ¿Por qué? ¿Por qué? Pues por poner en peligro tanto su llamamiento a ser un pueblo santo, de amor y justicia en el mundo, como por frustrar sus planes más amplios de traer bendición a todos los rincones de la tierra. La ira de Dios siempre se manifiesta contra todo aquello que pueda frustrar o destruir los designios de su amor. Esto es lo que significa lento para la ira. A pesar de la apostasía intencionada de Israel, el resultado siempre es un juicio limitado, que termina con la renovación del pacto y el perdón. Y en segundo lugar, Dios no amaría si no fuera también juez. Cuanto más amamos a alguien, ¿verdad?, más profundas son la afrenta y la ira si alguna otra persona daña a nuestro ser querido. ¿No es así? Incluso cuando vemos las noticias y somos testigos de actos de violencia, de injusticia, de odio, en nuestros momentos más compasivos, clamamos pidiendo justicia para los oprimidos. Si nosotros, que somos humanos y finitos, anhelamos un mundo de justicia y de paz, ¿cuánto más no lo hará aquel que hizo todo este mundo y lo hizo bueno en gran manera? Si Dios no se airase contra la injusticia, contra la violencia, contra el odio, contra el sufrimiento que provoca el pecado en las criaturas que son a su imagen y semejanza, entonces Dios no sería un Dios de amor, sería un espectador indiferente. Si Dios no juzgase el pecado y la maldad humanas, en el fondo los estaría respaldando. En última instancia, el juicio justo de Dios es intrínseco a las buenas noticias de su amor inconmensurable. Y por último, el amor de Dios y el acercamiento a su presencia. Esta historia de Éxodo nos revela algo notable de cómo acercarnos a la presencia de Dios, cómo relacionarnos con Él. A veces tenemos la idea de un Dios lejano, distante, que todo lo ha determinado de antemano y que, ya nos verá en el día del juicio final, y esto no ayuda en nada a relacionarnos con Él. Si os fijáis, Dios no solamente escucha las peticiones de Moisés, sino que incluso se permite cambiar de idea. Y al hacerlo, da a conocer a Moisés cómo es Él, cuáles son sus caminos, cuál es su verdadera identidad, cómo es su gloria y su presencia. Y Dios se muestra muy complacido por el acercamiento de Moisés, incluso por su insistencia. Hay una relación estrecha, hasta el punto que Dios le promete conocerle por su nombre, que es una referencia a su ser esencial. Al finalizar ese encuentro se nos dice que el rostro de Moisés brilla debido a esa relación única con el Dios de amor. A muchos cristianos les cuesta aceptar la forma tan aparentemente humana
en la que Dios se revela a sí mismo en estos capítulos. Pero debemos tomar el texto como se nos presenta, ¿no? Dios es tanto un juez justo como un ser abundante en amor. Su presencia es tanto potencialmente letal como gloriosa. Y tiene libertad absoluta para actuar con debilidad y limitación, si así lo quiere, como con poder y gloria. En el relato del becerro de oro vemos no solamente su misericordia, su perdón, su compasión, sino que incluso se muestra vulnerable con aquellos a los que ama. Y en el Nuevo Testamento, el apóstol Pablo retoma este capítulo de Éxodo 34 para hacer una afirmación muy sorprendente. Tú y yo, dice, tenemos una relación más plena y estrecha con Dios de la que tuvo Moisés. Vamos a leerlo. Segunda de Corintios 3, 13 al 18. Porque aún lo que fue glorioso no es glorioso a este respecto, en comparación con la gloria más eminente. Porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria, en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Lo que tenía gloria, en este caso, no tiene tanta gloria por la razón de la gloria que lo ha sobrepasado. ¿Y cuál es esa gloria que lo ha sobrepasado? Que sobrepasa incluso a la de Moisés. Es el don del Espíritu Santo, la presencia misma del Señor habitando en nosotros. En otras palabras, como creyentes tenemos el privilegio y la bendición de vivir y de estar continuamente en la presencia del Señor y ser transformados por medio de su Espíritu a la semejanza de Jesús. Y Dios desea esa intimidad contigo. Creo que lo hemos visto, ¿no? Claro que puede ver tu dolor, puede ver tu sufrimiento, tus frustraciones, también puede ver tu gozo, tu alegría, tus sentimientos. Está dispuesto, si es necesario, a mostrarse vulnerable en la intimidad contigo porque quiere que seas transformado. Anhela verte perseverar cuando inevitablemente las tribulaciones y las pruebas de esta vida se interpongan en tu camino. Quiere que comprendas que tienes una esperanza muy firme en la resurrección de Jesús a la cual agarrarte. Quiere que comprendas que un día estarás en la misma presencia, en la presencia de un Dios de amor abundante. Y esta es la historia que encontramos en la Biblia, ni más ni menos. La del amor inseparable de Dios por su pueblo. Un amor que culmina en Jesús, que se extiende hasta el día de hoy y que se extenderá por toda la eternidad. Pregúntate hoy si merece la pena comprometerte con un Dios que es capaz de amar así. Que Dios nos ayude a comprender el inmenso amor con el cual nos ha rodeado. Que Dios nos ayude a entender su propio sacrificio y vulnerabilidad en la cruz. Que el Espíritu nos ayude a acercarnos a Él, a comprender la importancia que para Dios tiene nuestra forma de vida, nuestra lealtad, nuestro afecto, nuestra fidelidad hacia Él, en lo que hagamos en el día a día, en nuestro caminar. Que el Señor os bendiga.